Hoy el Tigres no se siente como un club, se siente como una casa con las luces bajas, con ese silencio raro que aparece cuando algo golpea más fuerte que un resultado. En los pasillos de San Nicolás se respira un aire distinto, como si el volcán estuviera guardando la voz para no romperse por dentro. La palabra que nadie quiere decir en voz alta se asoma en cada conversación: luto. Y cuando una institución como la U entra en esa zona, todo se vuelve más humano, más frágil, más verdadero. Porque el Tigres, con toda su grandeza, también tiene corazón. Y cuando el corazón duele, duele en toda la ciudad. La afición lo nota hasta en los detalles, en el tono de los comunicados, en la mirada de la gente, en esa forma de caminar con el peso encima. No hace falta que se expliquen los motivos con nombres propios para entender que hubo una pérdida que sacudió el entorno, que dejó un hueco donde antes había risa, rutina, certeza. Se comenta entre los que siempre están cerca, los que ven de reojo el movimiento diario, que el golpe vino de adentro, de esos que no se resuelven con un entrenamiento más intenso o con una charla táctica. Un golpe que te recuerda que la vida no pide permiso para cambiarte el guión. Y cuando eso pasa, la camiseta deja de ser solo colores, se vuelve abrazo, se vuelve duelo compartido, se vuelve promesa de no soltar a los tuyos. El Tigres ha construido su historia con carácter, pero también con familia. Esa idea de familia que se siente en la grada, en la barra, en la forma en que los jugadores miran hacia la tribuna buscando aprobación como si buscaran hogar. Por eso el luto se contagia, no como rumor morboso, sino como una tristeza colectiva que te obliga a bajar el ritmo, a hablar más despacio, a respetar el momento. Y justo cuando la emoción ya estaba al límite, empezó a correr otra palabra pesada, de esas que en el fútbol moderno huelen a oficina, a expediente, a trámite que termina afectando el alma del equipo. Transfer ban. Veto de fichajes. Una amenaza que, por sí sola, ya enciende alarmas, y mezclada con un ambiente de duelo, se siente como si el destino quisiera probar hasta dónde aguanta la U. En la calle, en la sobremesa, en el chat de la banda, la pregunta aparece sola: ¿cómo puede pasarle esto a un club como Tigres? Porque Tigres no es un improvisado, Tigres no es un equipo que camina sin plan. Tigres es estructura, es inversión, es visión. Por eso el rumor del transfer ban no solo asusta por lo que implica, sino por la idea de que algo se pudo haber desacomodado en un lugar donde casi todo parecía bajo control. Hay quien dice que este tipo de sanciones no siempre nacen de mala fe, que a veces son el resultado de una cadena de asuntos administrativos, un pago que se atoró, un documento que se firmó tarde, una diferencia interpretada de forma distinta, un conflicto de derechos formativos que se volvió bola de nieve. Y como en el fútbol los papeles también juegan, cualquier detalle puede terminar siendo un candado enorme. Lo que duele es imaginar al Tigres sin margen para reforzarse justo cuando el equipo necesita oxígeno, competencia interna, nuevas piernas. Porque la exigencia aquí nunca descansa. La afición no acepta medias tintas, y el club tampoco se construyó para vivir de excusas. Un transfer ban, aunque sea temporal, puede mover el tablero completo, forzarte a tomar decisiones que no estaban en el libreto. La palabra proyecto cambia de sentido cuando te cierran la puerta del mercado. De pronto la cantera deja de ser discurso bonito y se vuelve responsabilidad real. De pronto los jóvenes ya no son promesa para algún día, sino solución inmediata para ahorita. Y eso puede ser hermoso, sí, pero también es una presión brutal para quien apenas está aprendiendo a respirar en primera línea. Como aficionado de Tigres, uno quiere creer que esto se va a resolver rápido, que es un tema que se aclara en escritorio y se paga donde se tenga que pagar para que la U vuelva a moverse libre. Pero el rumor se alimenta del silencio, y el silencio en el fútbol siempre suena a problema. Cuando no hay claridad, la gente imagina. Y cuando la gente imagina, el miedo crece. Y en medio de todo, el luto. Esa nube que no se ve en la tabla, pero pesa más que cualquier rival. Porque no es lo mismo entrenar con la mente en la cancha que entrenar con el corazón apretado. No es lo mismo salir a calentar con sonrisa que con ese gesto serio de quien está sosteniendo a alguien más, aunque sea con pura presencia. En Tigres siempre se ha hablado del grupo, de la unión, de la mentalidad. Ahora esa mentalidad se pone a prueba de verdad. Porque una cosa es levantarte de una derrota y otra es levantarte de una tristeza real. Una cosa es reaccionar en la segunda mitad y otra es encontrar fuerza cuando la noticia te deja sin aire. Se siente como si el club estuviera viviendo una doble batalla, la humana y la institucional. La humana, porque hay dolor. La institucional, porque hay un posible bloqueo. Y cuando esas dos se cruzan, lo deportivo deja de ser simple estrategia. Se vuelve supervivencia emocional. Se vuelve identidad. En redes, algunos se van al extremo, hablan de conspiraciones, de castigos ejemplares, de enemigos que celebran en silencio. Pero los que entendemos lo que es Tigres sabemos que este escudo no se explica con paranoia.
Se explica con trabajo y con la forma en que el club ha aprendido a reaccionar cuando el golpe llega sin avisar. Lo que sí es inevitable es pensar en las consecuencias. Si el veto de fichaje se confirma o se prolonga, el equipo podría tener que ajustar planes, renegociar salidas, frenar movimientos que ya se venían cocinando. Y eso no solo afecta al entrenador, afecta al vestidor, a la directiva, a la afición que sueña con ver un Tigres todavía más fuerte. También se habla de apelaciones, de recursos, de acuerdos que pueden destrabar el asunto. En el mundo del fútbol, muchas broncas se resuelven cuando se sientan las partes y se decide cerrar el conflicto con un arreglo. Pero mientras eso pasa, la incertidumbre se queda, y la incertidumbre desgasta como si fuera un rival invisible. El rumor, además, llega en un momento donde la U siempre está bajo lupa. Aquí cualquier cosa se amplifica. Aquí cualquier señal se interpreta como crisis o como revolución. Y en esa atmósfera, un transfer ban se siente como una campana de emergencia que no te deja dormir. Hay quienes lo ven como oportunidad, como el impulso que obligará al club a apostar por lo suyo, a rescatar esa hambre que a veces se pierde cuando todo parece garantizado. Porque Tigres, cuando tiene obstáculos, suele mostrar su versión más brava. La que no se queja, la que muerde, la que se levanta con el orgullo en la garganta. Pero tampoco hay que romantizar. Un veto de fichajes te limita, y punto. Te obliga a cuidar más el físico, a rotar con inteligencia, a sacar rendimiento de todos, a recuperar piezas que parecían fuera del plan. Te exige creatividad. Y la creatividad, en el fútbol, es un lujo cuando estás en modo supervivencia. Mientras tanto, el luto mantiene a todos con los pies en la tierra. Porque cuando la vida te enseña una pérdida, todo lo demás se coloca en perspectiva. El fútbol importa, claro que importa, pero no por encima de la gente. Y Tigres, con toda su garra, también es comunidad, también es historia compartida, también es afecto. Se alcanza a percibir que el vestidor, en estos momentos, necesita más que táctica. Necesita contención. Necesita líderes que abracen sin palabras, que se sienten junto al compañero y le digan aquí estoy con la pura mirada. Y Tigres siempre ha tenido líderes, de esos que entienden que el equipo se construye también en los días grises. Como afición, uno quisiera prender la tele y que alguien salga a decir tranquilos, ya se arregló. Pero la realidad es que en el fútbol las cosas rara vez se resuelven de manera limpia y rápida. A veces se negocia, a veces se pelea, a veces se espera. Y en ese ínter, la ansiedad se vuelve parte del calendario. La ciudad lo vive a su manera. Monterrey es exigente, pero también sabe acompañar. Y cuando el Tigres está herido, hay algo que se activa en la gente, esa necesidad de respaldar, de llenar el estadio, de hacer ruido para que el equipo no se sienta solo. El volcán no solo quema al rival, también calienta a los propios cuando el frío entra por dentro. El rumor del transfer ban también despierta discusiones sobre la imagen del club. Porque Tigres se ha posicionado como potencia, como institución seria. Y una sanción, aunque venga de un tema puntual y arreglable, se usa para atacar, para tirar carrilla, para intentar manchar. Pero aquí hay que tener memoria, los grandes también enfrentan tormentas. La diferencia está en cómo salen de ellas. En este punto, el aficionado se divide entre el coraje y la esperanza. Coraje por sentir que algo así no debería pasar. Esperanza porque confía en que Tigres tiene las herramientas para resolverlo. Y en medio, el dolor humano, que no se discute, que se respeta, que se acompaña. La palabra luto obliga a ser cuidadosos. A no convertir la tristeza en espectáculo. A no usar el dolor como combustible barato para el chisme. Por eso, aunque se hable de ambiente pesado, lo correcto es entender que hay cosas que se viven en silencio y se honran con respeto. Pero el fútbol, caprichoso, no se detiene. Los partidos llegan, los entrenamientos siguen, la exigencia permanece. Y ahí es donde se verá la esencia del Tigres, si logra transformar el dolor en unión, si logra convertir la presión en carácter, si logra hacer que el volcán sea refugio y no solo escenario. El posible veto de fichajes también puede empujar a los jugadores actuales a mirarse al espejo. Porque si no hay refuerzos, los que están son los que tienen que sacar la casta. Se acabó la idea de que alguien más vendrá a resolver. La solución, si se confirma el castigo, tendrá que salir de adentro. Eso podría provocar un Tigres más intenso, más solidario, más consciente de que cada minuto cuenta. Podría elevar a futbolistas que estaban a la sombra. Podría revelar jóvenes con hambre. Podría, incluso, renovar la relación con la tribuna, porque la gente suele conectar más cuando siente que el equipo está peleando contra todo. Claro que también existe el riesgo, el cansancio, las lesiones, la falta de variantes. Y por eso el tema preocupa. Porque un club que compite alto no puede vivir eternamente con el tanque al límite.
Necesitas recambio, necesitas aire, necesitas competencia interna que empuje. Se ha escuchado que la directiva ya está moviéndose, que hay reuniones, que hay estrategia, que hay confianza en destrabar. Y eso tranquiliza un poco. Porque si algo ha mostrado Tigres en los últimos años es que no se queda cruzado de brazos. Aquí se toman decisiones, aquí se actúa, aquí se defiende el proyecto. Pero el aficionado también sabe que hay momentos donde no basta con actuar, hay que comunicar. No con detalles morbosos, no rompiendo el duelo, sino con claridad sobre lo institucional. Porque cuando el club habla, la gente baja el volumen del miedo. Cuando el club guarda silencio, el rumor grita. Y entonces, en la grada, uno se imagina escenarios. Se imagina un Tigres que cierra filas y se vuelve más duro. Se imagina un Tigres que usa la adversidad como gasolina. Se imagina un Tigres que sale al campo con la rabia noble de quien quiere honrar a los suyos, y al mismo tiempo demostrar que ningún candado administrativo va a apagar la identidad. No sería la primera vez que la U responde con orgullo. Tigres ha sido subestimado, ha sido atacado, ha sido criticado. Y cada vez, de una manera u otra, ha encontrado el modo de volver a ponerse de pie. Esa es la historia que la afición se repite para no caer en el pánico. El luto, por su parte, puede convertirse en un mensaje silencioso. Un listón, un minuto de respeto, una mirada al cielo, un gesto que diga no te olvidamos. Y en un club con tanta conexión con su gente, esos gestos no son protocolares, son parte de la piel. Y así, entre lágrimas contenidas y documentos revisados, el Tigres avanza. No porque sea fácil, sino porque no sabe vivir de otra manera. Avanza porque el escudo te pide seguir, porque la gente te empuja, porque hay algo en esta camiseta que no se rinde aunque el mundo se ponga pesado. Se habla mucho del volcán, y hoy el volcán se siente más simbólico que nunca. Porque un volcán no deja de ser volcán cuando lo cubre la ceniza. Solo cambia su forma de respirar. Y Tigres, con luto encima y rumor de veto rondando, está respirando distinto, pero sigue siendo fuego. La clave estará en la unión. En no romperse por dentro. En no dejar que el rumor se convierta en sentencia. En no permitir que el dolor se transforme en distancia. Porque si hay un momento donde el Tigres necesita a su gente, es este. Y si hay un momento donde la gente necesita al Tigres, también es este. Como aficionado, yo no voy a fingir calma. Me preocupa. Me duele. Me pesa. Pero también siento orgullo, porque he visto a este club levantarse en escenarios difíciles, he visto a esta afición sostener cuando otros sueltan, he visto a esta institución responder con grandeza cuando la presión aprieta. Y aunque el rumor siga girando, aunque el transfer ban suene como amenaza, aunque el luto nos recuerde que hay batallas que no se ganan en la cancha, yo elijo creer en la U, elijo creer que Tigres va a cuidar a los suyos, va a resolver lo institucional, y va a salir a la cancha con el alma en alto. Porque Tigres no es solo fichar nombres. Tigres es competir, es sentir, es defender un territorio emocional que se llama San Nicolás. Tigres es mirar al frente incluso cuando por dentro estás roto. Y si algo nos ha enseñado esta camiseta, es que en los momentos más oscuros, el rugido sale más profundo. Hoy el rugido no es de burla ni de soberbia. Hoy el rugido es de respeto, de duelo, de resistencia, y de una promesa que la afición entiende sin explicaciones, pase lo que pase, con sanción o sin sanción, con dolor en el pecho, con incertidumbre en el aire, el Tigres no camina solo. Porque aquí, en la U, cuando la vida golpea y el fútbol aprieta, lo único que no se negocia es el corazón. Y el corazón del Tigres, aunque esté de luto, sigue latiendo con fuerza. Sigue latiendo por los que están, por los que se fueron, y por los que vendrán cuando se abran de nuevo todas las puertas. Y si el mundo quiere vernos caer por un rumor de oficina o por el peso de la tristeza, que se asome el volcán cuando la tribuna se levante. Ahí van a entender que hay equipos que se derrumban con problemas, y hay equipos que se vuelven gigantes con ellos. Tigres siempre ha sido de los segundos.